Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy continuamos nuestra serie de videos sobre la integral de Riemann. Vamos a ver hoy el primero de nuestros métodos de integración, que es el método de sustitución. En nuestros videos, como siempre, empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En el episodio anterior vimos el primero y segundo teoremas fundamentales del cálculo. Estos permiten dar la noción de primitiva o antiderivada. Una primitiva de una función continua y mayor o igual que 0, f de x, en un intervalo cerrado AB, es cualquier función que satisfaga las condiciones 1 y 2 del primer teorema fundamental del cálculo, es decir, que sea continua y derivable y que su derivada sea la función inicial. Las primitivas recuperan el área bajo la curva, al tomar la diferencia de las alturas en los extremos. En el video anterior calculamos un par de áreas de este modo. Por ejemplo, el área entre 0 y a encerrada por la curva x cuadrado y el eje horizontal es igual a la 3 tercios, porque la función x a la 3 tercios es una primitiva de x cuadrado. Del mismo modo, el área entre 1 y a encerrada entre la función 1 sobre x y el eje horizontal es igual al neperiano de a, porque la función neperiano de x es una primitiva de 1 sobre x para intervalos cerrados que tengan extremos positivos. Vimos asimismo que si alteramos la primitiva sumando una constante, obtenemos una nueva primitiva. De este modo, la primitiva no es una solución, sino una familia de soluciones. Por este motivo, la primitiva se escribe también como una integral sin extremos, o integral indefinida, dando a entender que tomamos toda la familia de soluciones y no una sola función. La primitiva de una función también se llama antiderivada y hoy veremos por qué. Pensemos por un momento el proceso de derivar como un algoritmo que se aplica a funciones. La situación es similar a lo que hacíamos para calcular fórmulas y despejar ecuaciones cuando las variables eran números. Pero ahora el input o entrada de nuestra pantalla inicial en el proceso es una función. Y al concluir el algoritmo obtenemos una nueva función real que llamamos la derivada de f de x. Por ejemplo, si el input es una función constante, la salida es la función nula. Si la entrada es f de x igual a x, es decir, la función identidad que corresponde a la curva bisectriz, la salida es la función constante 1. Si la entrada es la parábola básica x cuadrado, la salida es 2x o 2 por algo. Si la entrada es la función seno, la salida es el coseno y así sucesivamente. Ahora bien, conseguir la primitiva de una función f de x equivale a buscar una función f grande cuya derivada sea f de x. En este sentido, hallar la antiderivada equivale a resolver una ecuación diferencial. Por el primer teorema fundamental del cálculo, sabemos que una manera de hallar la primitiva es integrar. Entonces, integrar es un proceso que invierte la derivación. Por eso la primitiva también se llama antiderivada. Esta situación da origen al método más sencillo de integración que conocemos, la integración por sustitución. A partir de la tabla de derivadas básicas, vamos a construir una tabla similar para las integrales de funciones básicas. Como la derivada de la función a por x es la constante a, la primitiva integral indefinida o antiderivada de a es la función a por x más c. De modo similar, como la derivada de x cuadrado es 2x, la integral de 2x es x cuadrado. Ya que la derivada es un proceso lineal, las constantes salen de la derivada. Podemos entonces modificar ligeramente este proceso dividiendo por 2. Simplificando, obtenemos la integral de la función básica x o la función identidad. Esta es x cuadrado medio más constante. De modo similar se obtienen las integrales de la función x cuadrado, de la función x a la 3 y de cualquier otra potencia x a la n. Estas son siempre de la forma x a la n más 1 sobre n más 1 más constante. De modo similar también, como la derivada del seno es el coseno, la integral de coseno es seno de x más constante. Continuando de este modo, se puede completar una tabla de primitivas básicas. Asimismo, de las propiedades de las derivadas, también se deducen propiedades de las integrales. La integral de la suma de dos funciones es la suma de sus integrales, y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Es decir, la integral es lineal. En resumen, para aplicar el método de sustitución hay que recordar que conseguir la primitiva es un proceso inverso al de derivar. La idea principal es tratar de reconocer en la función f de x a la derivada de otra función, la derivada de alguien más. En cada uno de estos ejercicios halla la primitiva o antiderivada de la función dada. Dale pausa al video mientras realizas las cuentas. Primero,
¿Cuánto vale la integral de coseno de x más seno de x? Por la propiedad de la suma de las integrales, la integral original se descompone en dos integrales básicas, que se resuelven por el método de sustitución. Nótese lo innecesario de escribir dos constantes diferentes, es decir, ya que la suma de las constantes es una nueva constante. Por eso el resultado final se escribe de esta manera. Para verificar nuestra respuesta, basta derivar el resultado obtenido. Si obtenemos la función cuya primitiva se preguntaba, el resultado es correcto. Segundo ejercicio. ¿Cuál es la integral de x a la 3 más 5x cuadrado menos 2x más 7? ¿Cómo calculamos la integral de este polinomio? De nuevo recordemos las propiedades básicas de la integral. Separamos la integral original en términos básicos. Usando la propiedad de linealidad, sacamos a las constantes del signo de la integral. Finalmente, hallamos la primitiva de cada término básico. Te dejamos que verifiques la respuesta derivando el resultado obtenido. Para profundizar, te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Schaum y el texto de cálculo infinitesimal de Michael Spivak. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.